estaba haciendo la propuesta de presupuesto para 2019, se conoció que había una asignación para el Ejército, para el Ministerio de la Defensa, que por cierto recibió varias críticas. Por otro lado, también es conocido por diferentes encuestas y por diferentes sondeos y estudios de opinión que el Ejército como tal es una institución que goza de credibilidad en el país. Hoy vamos a platicar acerca del tema, y el tema toca varias aristas. Por ejemplo, ¿cuál es la función del Ejército en la seguridad ciudadana, que también ha sido debatido durante muchos años en Guatemala, y cuál es su función real en el momento de enfrentar a fenómenos como el narcotráfico y el crimen transnacional, por ejemplo? Así que presentamos a nuestros invitados hoy. Con todo gusto, ya se encuentran aquí con nosotros el doctor Ernesto López Portillo, especialista en seguridad pública y reforma policial, y el doctor Francisco Jiménez, exministro de Gobernación e Investigación asociado del CIEN. Gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días. ¿Hay etiqueta? Claro que hay EU etiqueta. Seguridad. EU Seguridad. Y el doctor López Portillo nos visita desde México. Va a estar aquí para dictar algunas conferencias. Doctor, cuéntenos un poco acerca de cuál es la visión que se tiene del tema del Ejército, no solo en su país, no solo en Guatemala, sino en general en la región. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de estos últimos años, tomando en cuenta toda la historia que trae detrás este territorio? Buenos días. Buenos días. Primero hay que decir que la percepción respecto a Fuerzas Armadas, percepción pública, no es la misma en cada país. Es decir, hay que tener mucho cuidado en no hacer generalizaciones. Recientemente tuvimos un evento en Colombia donde justamente se explicaba que puede haber países donde la memoria histórica ha dejado a Fuerzas Armadas en una condición de debilidad fuerte de cara a la percepción pública. Y en otros países, por ejemplo el mío, México, donde no hay instituciones que merezcan mayor credibilidad, mayor confianza que la Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto tiene a su vez muchas discusiones, pero por lo pronto lo que hay que decir es que esa percepción para nosotros está directamente relacionada a la falla estructural de las autoridades civiles. Es decir, en otras regiones del mundo, si los civiles resuelven, los militares no intervienen. Ciertamente hay una transición en ese tema relacionada con terrorismo. El terrorismo activa todas las herramientas del Estado y ciertamente hay intervención de Fuerzas Armadas temporal, subsidiaria al poder civil y de auxilio bajo las órdenes civiles. Entonces, son rasgos que tendrían que ser asegurados en una democracia: la temporalidad, la subsidiariedad, es decir, solo interviene Fuerzas Armadas cuando la autoridad civil no es capaz de resolver los problemas. Solo que si la autoridad civil no se constituye en un proceso de modernización y profesionalización histórico, pues entonces las Fuerzas Armadas tendrán que intervenir permanentemente. Y eso nos pone o nos compromete en términos de qué régimen democrático queremos. Si cedemos ante las Fuerzas Armadas, cuando menos en el caso de México, hasta el día de hoy hay un dispositivo constitucional, el artículo 21, que dice que la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades civiles. Y sin embargo, las autoridades militares vienen interviniendo a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que en auxilio y temporalmente podrían hacerlo. Bueno, en alguna columna publiqué que esto es una especie de intervención temporal permanente. Se acabó la temporalidad. En el caso de México, y vienen más noticias ya, las Fuerzas Armadas llegaron para quedarse en un tema de seguridad. Pero repito y termino, insistamos y aclaremos, es el desgobierno civil de la seguridad, que es un concepto de Marcelo Saín, un colega argentino, es el desgobierno civil de la seguridad el que hace que las Fuerzas Armadas se encarguen de aquello para lo que no fueron originalmente concebidas. Doctor Jiménez, ese desgobierno, esa falla estructural, ¿usted cómo analiza desde la mirada guatemalteca? Bien, yo creo que el concepto aplica muy bien desde la perspectiva de la cual
Por ejemplo, en el caso de Policía Nacional Civil, que es la que debe ser fortalecida versus la no presencia militar. Es decir, efectivamente, si la Policía Nacional Civil es altamente fortalecida y tiene capacidades para resolver el problema, que lo ha demostrado en los últimos años que ha tenido la capacidad, el Ejército tiene poco que decir sobre los temas. El ejemplo que yo pongo clásico en este sentido es el tema de las extorsiones. En ese tema de las extorsiones es un tema típicamente policial y vamos a ver que el Ejército no tiene ninguna participación en este tema. ¿Por qué? Porque hay respuesta. Pero sí el propio Estado, la propia Poder Civil debilita a una Policía Nacional Civil, por ejemplo, como ha sucedido en los últimos meses. Es obvio que este desgobierno de la seguridad civil o desgobierno civil de la seguridad es un fenómeno que va a ir creciendo en estos meses que vienen. Y obviamente el Estado no puede, ante este desgobierno, precisamente dejar las cosas como que nada sucedieran y va a hacer uso de la fuerza que tiene a la disposición. Es responsabilidad entonces del Estado, de la perspectiva civil, fortalecer los esquemas civiles precisamente para que el Ejército sea necesario cuando efectivamente sea necesario. Lo que significa el que los políticos no logren el desarrollo del desgobierno, porque si lo logran a través de ciertas decisiones, va a ser, digamos, obvio que la presencia del Ejército va a ser más que necesaria. Doctor Jiménez, antes de pasar con el doctor López Portillo de nuevo, yo quiero preguntarle algo. ¿Cómo se entiende entonces, por ejemplo, que haya comunidades que pidan un destacamento militar por razones de seguridad? Bien, yo creo que en el caso de Guatemala también, así como se hace diferencia entre países, hay que hacerlo también en función de regiones. ¿Por qué razón? Porque tenemos que la solicitud muchas veces de mayor presencia militar es en áreas, por ejemplo, donde particularmente estuvo presente más fuerte la presencia de la guerra civil, pero por otro lado una presencia donde de alguna manera, aún en una perspectiva autoritaria, el Ejército jugó en su momento un papel catalizador para resolver ciertos problemas, al menos dentro de la perspectiva de las relaciones comunitarias. Esto hace no visualizar los excesos del Ejército en el conflicto armado interno, lo que más bien es el rol catalizador de resolver algunos problemas. Esto hace que obviamente la credibilidad del Ejército sea alta. Pero hay que decir que lo que sabemos en Guatemala es que en los últimos un año, 2 años, la credibilidad del Ejército ha disminuido considerablemente en términos generales. Algunos creen que esto es debido un poco a la participación de ex miembros del Ejército en actos de corrupción y que esto probablemente ha tenido un impacto negativo en la propia institución. Pero claro, esta es una suposición, no hay ningún estudio que lo demuestre, pero yo creo que una de las razones es esta. Bueno, doctor López Portillo, en México, en todo caso, usted dijo que llegó el Ejército, la presencia del Ejército llegó para quedarse. ¿Usted ve alguna forma de retomar y resolver esa falla estructural en México particularmente? No por ahora. Rápido les diría que los mejores académicos, las mejores académicas en estos temas, han aclarado que las Fuerzas Armadas siempre han tenido un rol en las tareas policiales en México, vamos a decirlo claramente. Un rol que nunca ha terminado, pero que de 2007 a la fecha, se multiplicó la intervención militar. Esto es con la decisión del presidente Felipe Calderón, quien con un operativo en el estado de Michoacán inicia su guerra contra las drogas, utilizando una estrategia de despliegue masivo de Fuerzas Armadas. ¿De qué tamaño? Bueno, hemos desplegado hasta más de 50,000 miembros de Fuerzas Armadas diariamente en lo que el propio Ejército en México le llama tareas de reducción de la violencia. El impacto importante es entender que acompañando esta estrategia la violencia se multiplicó. No existe evidencia empírica sistematizada, pública, confiable, que confirme que la intervención de las Fuerzas Armadas en México reduce la violencia. Ahora bien, lo interrumpo un momento, doctor, para preguntarle algo. ¿Suena lógico que el Ejército enfrente a una fuerza tan bien armada como el narcotráfico? ¿Qué contesta eso? No suena lógico. Interesante su frase. Las organizaciones criminales se desmontan a través de inteligencia, no a través de las armas.
Las organizaciones criminales se desmontan a través de el aseguramiento patrimonial. Las organizaciones criminales se mueren si se les quita el alimento. Y el alimento es el dinero. El dinero. El dinero no se quita con armas. Todavía no conozco una estrategia donde entre mejor armamento haya, más dinero se asegurará. Como tampoco conozco una estrategia que desmonte a una organización criminal si no se le quita el patrimonio. Digamos, el planteamiento que usted hace creo que es indiscutible. Yo solo vuelvo a replantear la pregunta o a hacerla. Y cuando le digo enfrentar, es enfrentar de manera armada. Okay. Yo sí iba directamente a eso. ¿Cómo lo ve usted? Claro. El programa de seguridad ciudadana, que está a mi cargo de la Universidad Iberoamericana, ha emitido comunicados públicos donde jamás ha negado la necesaria intervención de las Fuerzas Armadas en auxilio excepcional ante escenarios como el que usted describe. Auxilio excepcional. Es correcto. En la gran mayoría de las operaciones policiales en México, hoy en México, que tiene una crisis brutal de violencia, en la inmensa mayoría no hay una confrontación armada. Donde hay confrontaciones armadas, el ejército debe estar donde se le necesite. Sí. El problema es poner al ejército adelante. Ponerlo al ejército atrás de la operación civil, especialmente de la operación de los fiscales, quienes son los encargados de perseguir e investigar. Poner al ejército atrás, a un lado, como queramos decirlo, es fundamental para proteger al Estado. Fundamental, y para proteger a la gente. Sin embargo, si se transfiere la decisión operativa a las Fuerzas Armadas harán lo que saben hacer, que es usar la fuerza. Entonces, aquí es un tema de equilibrios y colaboración. Nadie dice que se guarden las Fuerzas Armadas. Yo pertenezco a un colectivo en México que se llama Seguridad Sin Guerra, que hoy mismo, hace unas horas, ha emitido un comunicado nuevo, en donde lo que decimos es que se necesita un plan de retiro progresivo, retiro gradual de Fuerzas Armadas, que es un plan complementario al plan de profesionalización de las fuerzas civiles. Pero repito lo que dije al principio, si no tienes el gobierno civil de la seguridad, en donde la gente, en la comunidad, no encuentre la protección por parte de una autoridad civil, va a pedir una autoridad militar. Pero fíjense la trampa. Yo le llamo trampa de Estado. Si no construimos autoridades civiles profesionales, necesitamos a las militares. Y si usamos a las militares, no construimos a las civiles. Es un círculo vicioso. En la medida en que las militares se despliegan, en esa medida, y tengo testimonios directos de esto en mi país, tanto alcaldes, alcaldesas, como gobernadores de estados, como les llamamos nosotros, en la medida en que los militares están disponibles, en esa medida los civiles relajan su esfuerzo. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una pausa en este momento porque son las 9:40. Estamos utilizando una etiqueta para que usted envíe sus comentarios. Es EU Seguridad. Regresamos lo más pronto posible. Aquí estamos con el doctor Francisco Jiménez, exministro de Gobernación e investigador asociado del CIEN, y el doctor Ernesto López Portillo, que viene desde México, especialista en seguridad pública y reforma policial. Y tenemos una etiqueta, es EU Seguridad, las redes sociales, el F Valenzuela, M Fuentes Sánchez. Gracias a usted que ya está mandando sus preguntas y sus dudas. Y comentarios también, como por ejemplo de Raúl: la gente pide destacamentos militares porque la policía ha sido deliberadamente debilitada para que aquel parezca indispensable, cuando en democracia debería ser gradualmente reducido y aquella progresivamente profesionalizada. Suscribo cada palabra, si me permiten. Por favor. Yo quisiera que el doctor Jiménez nos comentara, porque en Guatemala, en efecto, estábamos en el proceso de ir fortaleciendo a una Policía Nacional Civil. Cuéntenos un poco acerca de esto, doctor. Bien, efectivamente, decía hace un momento que los éxitos de policía es la capacidad
capacidad de afrontar la criminalidad se ha demostrado en los últimos años con todo este trabajo de desmantelamiento de las bandas de sicariato y de extorsionistas. Esto obviamente no podemos negarlo, que es una tarea exclusivamente de la policía y que ha demostrado sus capacidades en todo, desde el tema de la inteligencia policial hasta el tema de la investigación y obviamente el rol que ha jugado en su cooperación con el Ministerio Público. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Porque efectivamente la capacidad de la policía no solo es en que ha aumentado considerablemente su número y su presencia numérica, digamos, física de los elementos de la policía, sino también el nivel de profesionalización que se ha venido teniendo. Esto se demuestra en una serie de acciones que han venido desarrollando al interno de la Policía Nacional Civil. El problema que vemos es de que cuando las normas internas de la policía, por ejemplo en ascensos, con las normas internas que tienen que ver con instituciones de la policía no se cumplen, y ya se ha demostrado en meses anteriores que las decisiones de cambios, y no hablo aquí de la cúpula, porque la cúpula hay toda la posibilidad de un ministro o de un viceministro hacer los cambios correspondientes porque son autoridades de confianza, pero hacia abajo, hacia los mandos medios donde han habido cambios y donde no se han respetado las normas internas, nos muestra un pequeño ejemplo de lo que significa debilitar una institución. ¿Por qué razón? Porque si no respetamos las propias normas internas para los propios ascensos en una institución que es disciplinada, es decir, tiene que tener la disciplina y está vinculada a la jerarquía, rompemos las normas, esto ya demuestra un tema de pérdida de institucionalización. Esto, digamos, nos preocupa mucho porque son 20 años de esfuerzo de fortalecer a la policía que en una decisión de un día para otro, por las razones que fueran, no voy a discutir las razones, ni si son legítimas o no, si son justificadas o no, pero por lo que fuera, demuestra que no hemos logrado precisamente cómo, para usar el término que proponía el doctor, digamos, de gobierno civil, no hemos logrado fortalecer la institucionalidad a tal punto que ésta se blinde de aquellos elementos, repito, aún con legitimidad, de poder hacer cambios fundamentales a la institución. Pero tenemos el otro tema fundamental y es el tema también de otras áreas fundamentales como es la inteligencia. No sabemos qué está pasando con la inteligencia, tanto criminal como estratégica, y cómo va evolucionando esto para el afrontar el tema de la criminalidad. ¿Cuál es el gran objetivo del Estado? El gran objetivo del Estado no es solo, digamos, mitigar y hacer una gobernabilidad mediana para la violencia, no, es lograr atacar no solo las situaciones estructurales que producen la violencia y el delito, sino que además atacar las propias estructuras criminales que están funcionando en un momento determinado. Y para esto el Estado tiene la responsabilidad de usar los recursos adecuadamente para ser eficientes y efectivos. Y si yo uso una fuerza que no es su naturaleza afrontar un problema, no tiene sentido racionalmente que lo utilizo. Utilizo la fuerza y fortalezco la fuerza que me va a permitir afrontar el tema. Y termino haciendo una reflexión. Pareciera que estamos ausentes en nuestra racionalidad en la seguridad en una cuestión básica y fundamental. Sabemos, por ejemplo, con toda la sofisticación que esto implica, que la tarea de un ejército o de una fuerza armada civil o militar está basada en una cuestión fundamental, aparte de sus funciones y su naturaleza, en términos del momento, establecer objetivos y misiones concretas con temporalidad, como señalaba el doctor. Es decir, ninguna acción militar y ninguna acción policial puede estar planteada como un cheque en blanco en tiempos, en territorios, en disposición de recursos. Y debe de haber la obligación, y para eso tenemos la Comisión de Seguridad de la Nación y de Inteligencia en el Congreso, de evaluar los impactos reales de cualquiera de estas decisiones estratégicas. Si vamos de nuevo a pensar en la participación del Ejército en alguna de las actividades de carácter, y por eso supongo que se debe ser el aumento presupuestario para fortalecer al Estado en su ataque o en su enfrentamiento con los temas de criminalidad, mi pregunta es: ¿quién está evaluando realmente el impacto real? ¿Quién está evaluando, y el doctor conoce esto metodológicamente mucho mejor que yo, qué significa evaluar el proceso, qué significan los recursos? No solo es dar dinero ya, y eso es una falencia que tenemos en el Estado y también de la propia ciudadanía, de cómo seguir precisamente un análisis del verdadero impacto de cualquier política pública en seguridad. Aquí hay un mensaje de Ricardo José que nos está escuchando y dice lo siguiente: aquí en Guatemala ven un Jeep J8 pasar frente a un medio de desinformación, esto lo escribe entre comillas, y ya los están atacando y escribiendo en portada. El ejército está atacando la libertad de expresión, esto también lo escribe entre comillas, y si pasa por la CICIG, entonces hay guerra.
de alguna manera Ricardo José está planteando algo que cierta población, cierto número de población cree, en el sentido de que se exagera y se sataniza el ejército. ¿Qué opina usted de eso, doctor López Portillo? Creo que todo depende de la calidad y la cantidad de información que tenemos. En México sucede mucho que se polarizan estas posturas. Vamos a hablar del estado de Tamaulipas, frontera con Estados Unidos. Es un lugar en donde el ejército lleva 50 años operando fuertemente y nunca se ha reducido la violencia de manera sostenida. Pero por otro lado, en México los registros de los organismos públicos de derechos humanos, pero también del sistema interamericano y del sistema universal de derechos humanos, registran violaciones a derechos humanos por parte de Fuerzas Armadas como nunca antes. Hay evidencia sistematizada y pública. Con todo y eso, mucha gente decide no mirarla o ponerla en una ponderación menor. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con una falta de herramientas, de recursos, pero sobre todo de experiencia democrática de seguridad. La región no tiene una experiencia democrática de seguridad, y esto uno lo comprueba mucho viajando a regiones donde sí hay experiencia democrática de seguridad. Como por ejemplo. Bueno, yo he estado en África, he estado en Asia, he estado en Europa, Norteamérica, caminando con la policía en la calle. Turquía, Sudáfrica, España, Italia, Francia, Holanda. Hay países en donde nadie aceptaría que un miembro de las Fuerzas Armadas se acerque siquiera a pedir un documento, porque no están acostumbrados a eso, porque saben que sus derechos pueden ser intervenidos solo bajo ciertos formatos y por autoridades civiles. Por eso yo diría... Esto no cambia cuando hay un atentado terrorista. Temporalmente. Francia, por ejemplo. Temporalmente y en lugares específicos. No ha cedido la autoridad civil el mando a la autoridad militar permanentemente en ningún lugar donde hay actos terroristas en las democracias avanzadas, hasta donde yo sé, nunca. Yo quiero enfatizar que si la gente acepta el debilitamiento policial a cualquier costo, habrá debilitamiento policial a cualquier costo. Y si la gente acepta la intervención militar a cualquier costo, habrá intervención militar a cualquier costo. Quiero, si me permiten, para compartir mucho más a fondo la experiencia en México, los quiero invitar a mirar una conversación que tuve de 1 hora 40, fue una conversación que se extendió mucho más de lo que se pensaba, con los jueces de la Corte Interamericana, en el caso Atenco. 2006 es el caso, una intervención policial que se salió totalmente de control, 6 mujeres víctimas de violencia sexual a cargo de la policía, de violación sexual a cargo de la policía, han llevado el caso hasta la Corte Interamericana, me invitaron como perito experto. Quiero invitarlos en YouTube a mirar esta conversación que estaba pensada para 20 minutos y que se extendió a 1 hora 40 porque las jueces y los jueces de la Corte Interamericana no paraban de hacer preguntas que a mi parecer fueron interesantes para poder hablar del estado de la debilidad crónica de los controles democráticos de la policía en México. O sea, los jueces preguntaban, ¿qué pasa? ¿Por qué es posible usar así la fuerza? ¿Por qué es posible el abuso? ¿Por qué es posible la falta de rendición de cuentas? ¿Por qué es posible que se reforman las leyes y no hay contención, pero sobre todo no hay construcción de confianza? Esta gente que hoy nos escribe y nos dice por qué satanizamos a la policía, al ejército, yo los invito a pensar por qué no somos capaces de construir confianza en la policía. ¿A quién le sirve la desconfianza policial? Es un punto que yo invito a la gente a mirar con detenimiento, porque quizá la gente se ha acostumbrado tanto a desconfiar en la policía que ya ni siquiera se lo pregunta. Bueno, nosotros creemos que nunca debemos renunciar al gobierno civil de la seguridad y a la profesionalización de la policía como la institución controlada democráticamente y a la vez alineada al servicio
y a la protección de la gente. Doctor, nos queda prácticamente un minuto y tenemos... Un comentario de Karin que es dirigido al doctor. Doctor, no sé si en México, pero aquí en Guatemala los policías han sido muy corruptos y uno se siente más inseguro con un retén de policías que con uno del ejército. Que es un poco lo que usted trataba hace un momento, sí. Pero bueno, tenemos un minuto para dos cerrar. preguntas. Sí. Ya, estamos en esa misma situación. Estamos... ¿En México sucede algo similar? Sin duda alguna. La inmensa mayoría de la gente tiene más temor de la policía que de las Fuerzas Armadas y menos confianza. A ver, la confianza en la policía baja hasta 30%. Y la confianza en Fuerzas Armadas sube hasta 80 y tantos, incluso ha llegado a 90% en la Marina. Siendo la Marina, dicho sea de paso, la que tiene el índice más alto de letalidad. El cuerpo de seguridad que utiliza más la fuerza mortal en México es la Marina, y es la que más confianza merece. Ojo, aquí tenemos que hacer análisis de otro tipo. Pero termino, la situación es la misma en términos de construcción de confianza, pero seguirá siendo la misma si el Estado no construye un gobierno civil profesional de la seguridad. Doctor López Portillo, por cierto, una aclaración, no es familiar del expresidente, ya son de diferentes regiones. Pero hay una pregunta antes de darle la palabra para que cierre a la doctor Jiménez. Aprovechando su presencia aquí, doctor, habrá nuevo presidente, un presidente de izquierda en su país dentro de 10 días. ¿Cuál es la previsión que usted tiene como experto en el tema de seguridad de la relación que va a tener Andrés Manuel López Obrador con el ejército? Se presenta hoy por la mañana, si no es que ya se presentó, una iniciativa que crea una nueva Guardia Nacional en México. Esto entrega el control policial, cuando menos federal, del gobierno federal, entrega el control de la operación policial a las Fuerzas Armadas en un plan progresivo que terminará consolidando una Guardia Nacional asignada, dirigida desde la Secretaría de la Defensa Nacional. México está dando un salto impredecible, con resultados también impredecibles, con pronóstico reservado hacia la militarización de las tareas policiales. Más poder al ejército. Mucho más. Hoy se presenta la reforma. Sugiero poner atención a quienes siguen estos temas, porque, ojo, el hoy presidente electo en campaña dijo que no lo haría así. En campaña dijo expresa y reiteradamente que no usaría a las Fuerzas Armadas para la seguridad. El diagnóstico que le han presentado y eventos que no sabemos cuáles son, lo han llevado a transformar completamente su postura y hoy se presenta esta reforma. Tienen mayoría en buena parte de los estados de la República para lograr una reforma constitucional, de manera tal que se constitucionalice una Guardia Nacional controlada por las Fuerzas Armadas. Nos oponemos como colectivo Seguridad Sin Guerra. En la red debe estar circulando, solamente pongan Seguridad Sin Guerra y podrán mirar rápidamente un comunicado que hemos publicado hoy con al menos más de 500 firmas de organizaciones y personajes del país que decimos no a esta militarización avanzada, incluso más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Bueno, es el momento del cierre. Cerramos con el doctor Jiménez. Me permito hacer un anuncio, si me lo permiten. Es hoy en la tarde. Estaremos en el Hilton Garden, anteriormente el Princess, en un evento abierto al público sobre estos temas, donde el doctor hará una disertación magistral y donde otras personas de la parte militar, de la parte de policía, harán los comentarios con respecto a estos temas. Así que a toda la audiencia y a ustedes están cordialmente invitados. Muchas gracias. Doctor López Portillo, doctor Jiménez, gracias por haber estado en la primera hora.